Hola amigos, hola amigas, aquí estamos de vuelta al canal de Pablo Villarrubia Mausu y sus misterios. Ya sé que he tardado un poco en volver a hacer otro vídeo, a pesar que estuvimos presentes en un programa de la Rueda del Misterio de Dr. Pertierra, con una entrevista histórica y maravillosa a don Dionisio Llanca, un supuestamente abducido en 1973, un camionero en Bahía Blanca, en Argentina, con la presencia también de nuestros queridos amigos Lorena Ciarrata y Carlos Alberto Yurchuk. Lorena del canal de Café Ufológico Rosario y Carlitos del canal Demonios, que son muy interesantes, con grandes entrevistas, con muy buena información. Pero bueno, yo quiero hablar de esta vez de una historia, yo diría, bizarra. Bizarra, y no solo eso, una historia que muchísimos medios de comunicación han divulgado sin ninguna crítica, ningún comentario, ningún sentido crítico. Y eso es muy, digamos, habitual en los días que corren, especialmente a partir del momento, un poco antes de la invasión de Rusia en Ucrania. Pero quiero dejar constante de que, como ufólogo, como investigador del fenómeno OVNI, la noticia que os voy a contar, y que seguramente ya habéis oído en algún lugar, en algún medio, es una noticia tremendamente absurda. Os cuento, el día 3 de marzo de 2022, estuvo en el canal, fue entrevistado por el canal de la CBN News en el programa The Global Lane, una persona, un individuo que lo anunciaban, lo presentaban como siendo el corresponsal de la CBN News en Kiev, en Ucrania. Esta persona se llama Kostiantine Litvinenko. Bueno, y entonces entrevistado por uno de los presentadores de la CBN News, este hombre cuenta lo siguiente, que él entra en contacto, o alguien entra en contacto con él, un hijo, creo que era el hijo de en realidad era un joven militar ucraniano que está combatiendo a las tropas rusas, y este joven llama a su padre y su padre entonces pide a su padre que por favor, papá, reza para que nosotros podamos ganar esta guerra, que podamos acabar con los rusos. Y el padre, según este corresponsal de la CBN News, que no sé si la noticia le llega por el padre de este joven, creo que es por ahí que van los tiros, este Kostiantine Litvinenko cuenta que el padre de este joven rezó o pidió a la iglesia allí de su pueblo que rezaran para obtener ayuda divina, que Dios les ayudara en la tarea de expulsar a los rusos. Bueno, entonces lo que pasa es que el hijo habla con el padre, no sé si al día siguiente o un poco después, y le cuenta al padre que de noche había aparecido una luz muy intensa, un ovni, y que ese ovni había lanzado un relámpago milagroso que habría destruido a toda una columna, todo un convoy de tanques rusos. Los había eliminado, los había destruido totalmente, y que eso fue por obra y gracia de Dios, porque Dios está del lado de los ucranianos. Bueno, esa era la noticia que este Kostiantine Litvinenko, enseñando la cara, este hombre enseñaba la cara, hablando allí a esta emisora, podéis verlo ahí por internet, contaba. Bueno, entonces esta noticia se distribuye en todo el mundo, básicamente la misma información que vais a ver en cientos de páginas que hay ahora mismo, sin ningún comentario, sin ningún aspecto crítico,
sin que incluso el supuesto corresponsal de CB News se ruborizara en dar esta noticia. Bueno, entonces que yo, ya conociendo ese tipo de historias de ovnis, que siempre que hay una guerra va a aparecer algún ovni. De hecho, en el canal de mi amigo Edson Boaventura Jr., un canal muy bueno, Enigmas y Misterios, está en portugués, él enseña varias imágenes, varias grabaciones de ovnis tomadas supuestamente allí en Ucrania. Algunas imágenes son muy interesantes, pero lógicamente, y como dice con buen sentido también Edson Boaventura, no hay ninguna comprobación de que estas imágenes no se pueden comprobar que sean auténticas, o sea, para la falta de fuentes, de una fuente autorizada, o falta de análisis, o sea, que una información muy pobre y vaya a saberse uno si esa información de dónde procede y si tiene alguna autenticidad. Pues bueno, entonces la historia esta, yo la comparo, ese tipo de historias siempre aparecen en guerras. Generalmente son fake news, son noticias falsas. Y esto viene de muy lejos, no son fake news de ahora, de esta guerra, de la guerra de Irak, de la Segunda Guerra Mundial. No, estamos hablando de la Edad Media. Sí, amigos, de la Edad Media. Os cuento un fake news de aquella época y que también servía para ungir de cierto poder, de cierta espiritualidad, ¿no? De protección a un determinado bando. Y esto ocurrió en la batalla de Ourique, aquí al lado, en Portugal. La batalla de Ourique, que se da en 1134, o 139, perdón, 1139, cuando el ejército del rey portugués Don Afonso Henriques entra en combate con el ejército moro, el ejército musulmán, que está situado en la región del Alentejo. Y entonces, días antes de esta batalla, al rey Don Afonso Henriques sueña, tiene una especie de sueño. Bueno, dicen unos que hay un comunicado hecho por un hombre mayor, pero bueno, de una forma general, él se despierta de noche, sale del campamento y de pronto ve que todo alrededor de él se ilumina. Hay un brillo extraordinario y entonces aparece una cruz, hay una señal en el cielo aparentemente de una cruz, y una voz que oye, que sería del mismísimo Señor, que le comunica que él iría a ganar la batalla. Bueno, de hecho fue así. Y de hecho ese fue el momento fundacional de Portugal, la victoria esa de la batalla en Ourique. O sea, que estamos hablando también de una señal celestial, de un brillo, de una luminosidad, de un objeto volador, una cruz posiblemente suspendida en el aire. Y estamos viendo que es una historia muy, muy antigua. ¿Eso significa que bueno, puede haber algo de verdad? Muy difícilmente. Primero porque yo mismo hice una búsqueda rápida, tampoco he perdido mucho tiempo. Y estoy buscando a este tal Konstantin Litvinenko, que estaba tranquilamente en su casa transmitiendo, hablando con el entrevistador de la CB News, y se escuchaba incluso un niño de fondo en la casa y tal. Y sinceramente la única noticia en que aparecía este señor era justamente en esta, de este ovni que destruye los convoys rusos. No aparecía en ningún otro lugar más. Posiblemente sea un nombre falso. Hombre, la persona sí que aparece, pero que sea efectivamente el corresponsal de CB News me parece muy poco improbable. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo las fake news se están dando aquí en Occidente, ¿no? En este caso apoyando, ¿no? a Ucrania, lógicamente, por lo que estamos viendo en toda esa situación de guerra, y que lógicamente no hay un espíritu crítico ahora mismo en Occidente en relación a ese tipo de noticias. Y bueno, yo solo puedo decir que por mi experiencia, yo ya no digo en cuanto a geopolítica, a propaganda de guerra, yo digo desde el punto de vista de la ufología que esto es imposible.
esto es imposible. Yo investigo el fenómeno ovni hace más de 40 años y realmente esto no puede ocurrir, ¿eh? Y hay más, unos días, un mes antes aproximadamente, Nick Pope, que es un ufólogo británico muy conocido que habría trabajado para el Ministerio de Defensa, según él, investigando el fenómeno ovni, él decía que ya preveyendo, ¿no?, la existencia de que podría venir una guerra, él decía que en realidad es todo lo contrario de lo que decía Litvinenko. Decía que con esta alarma de guerra posiblemente los ovnis no vendrían a visitarnos, que los ovnis, este tipo de condición ahuyantaría a los ovnis, ¿no?, espantaría de alguna manera a los ovnis, y que de esta manera, no sé si lo dice de forma irónica, posiblemente sí, nosotros que seríamos una raza, para ellos, ¿no?, una raza muy poco evolucionada, muy primitiva, ¿no?, por practicar todavía ese tipo o sea, practicar una guerra, ¿no?, llevar a cabo una guerra, no estaríamos aptos para entrar en la Federación Galáctica. Amigos, muchísimas gracias. Sigan viendo este canal, por favor, a ver si podéis divulgar un poquito por vuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter, por Instagram, este canal, para que lleguemos ya al número de 2000. Queda poquito, creo que quedan 60, ¿no?, suscripciones para que lleguemos a 2000 suscripciones en el canal de Pablo Villarrubia y sus misterios. Y os seguiré dando este tipo de información, ese tipo de mirada crítica tan necesaria hoy en día en la ufología, bueno, no solo en la ufología, como en todo en general. Muchas gracias.